Bienvenidos a este recinto que gracias a la significativa visita que ustedes nos hacen hoy he podido conocer. Primera vez que estoy acá y me parece que tenemos buenas instalaciones para hacer actividades colectivas. Bienvenidos todos, señor personero mayor de la capital de la República, doctor Andrés Castro, señores directivos de FENALPER y de la Organización de Personeros de las Ciudades Capitales. Me complace mucho poderlo recibir en la Procuraduría General de la Nación para tratar un tema que seguramente ya conocen, pero que necesitamos precisarlo e irle dando unos contornos propios de la actividad que se viene posiblemente hasta el 21 de junio del año entrante. Se trata del calendario electoral que se viene desarrollando. Sea lo primero, saludar también a Miguel Alzate Salcedo, personero de Barranquilla, Luis Gabriel de Giovanni, presidente de la Federación en Montería, y Marta Gutiérrez, personera de Jamundí. Todos son aquí bienvenidos, todos somos parte de la familia del Ministerio Público y particularmente me siento muy halagado porque si hay algo que a mí me enorgullece y hay algo que trato de mostrarle a las personas es que mi primer trabajo fue un cargo de elección del Consejo Municipal de Popayán como personero y eso para mí es motivo de gran satisfacción y de mucho orgullo. Conozco directamente en el territorio, en lo institucional, en lo conceptual, la importante labor de los señores personeros. No es algo menor, aunque falta mucho por hacer justicia, falta mucho por lograr reivindicaciones, hay que organizar algo mucho más ambicioso, si se quiere. Incluso con algunos de ustedes estuvimos hablando con el liderazgo de Andrés Castro, de buscar la manera de presentar con el respaldo mío, como tengo iniciativa legislativa también, una especie de estatuto o código de los personeros en Colombia para superar tanta dispersión, tanto atraso, tanta diferencia de regímenes y especialmente la discriminación negativa que se ejerce en la gran mayoría de los municipios, en donde creen que la personería resulta ser un competidor y un enemigo y no lo ven como un complemento de la acción estatal desde el punto de vista de la prevención, de la intervención o de la sanción cuando hay lugar a ello. Ese es un trabajo de mediano aliento que yo quiero que entre todos nos pongamos en la tarea para sacarlo y tengo que decirlo desde ahora, no puedo programar cosas más allá del final de mi periodo que faltan 3 años y un par de meses, de manera que creo que si nos aplicamos tenemos tiempo suficiente para lograrlo si nosotros todos estamos decididos. Soy consciente que en el 27 se eligen los nuevos mandatarios locales y regionales y posterior a ello también hay seguramente cambios en lo del control, los organismos de control, contralorías donde hay, personerías en todas partes y tenemos que tomar en cuenta esos periodos para poder avanzar y dejar esa tarea hecha como uno de los logros de esta Procuraduría. El tema que hoy nos ocupa es de la mayor trascendencia. Por eso estoy muy reconocido y muy agradecido que hayan hecho el esfuerzo por venir hasta acá. Se trata de la legitimidad y también de la legalidad de nuestra democracia. Nosotros tenemos un régimen democrático de tipo republicano desde 1812, que se fue configurando en las constituciones de 1821 en Cúcuta, la del 30, que después resultó ser derogada en su totalidad, las otras hasta 1853, 1863, 1868 fueron de tipo federal, impulsadas todas por Tomás Cipriano de Mosquera y la dirigencia de esa época que venían de formarse en las teorías del iluminismo y del renacimiento político. Y en el año 1886, después de la batalla de la Humareda, en el año anterior,
se estableció la Constitución que nos regió por 104 años, la del 86 del siglo XIX. Desde el 91 del siglo pasado tenemos una nueva Constitución. Y entre todas las que han pasado, todas, sin excepción, han tenido en cuenta que Colombia se ha organizado en un régimen democrático, es decir, donde las decisiones se toman por la población habilitada para votar. Me refiero a las decisiones políticas, y ello implica entonces que hay que hacer un buen ejercicio de la ciudadanía. La legitimidad y la soberanía de las autoridades que se escogen cada periodo, cada determinado periodo, arranca precisamente en el ejercicio de esa potestad, de ese privilegio que tiene el ciudadano, que es dar su voto, que es señalar a quien quiere que dirija las acciones estatales, que es quien puede señalar el grupo de personas que han de tener la responsabilidad de expedir las leyes, las ordenanzas, los acuerdos municipales o distritales o los actos administrativos de diferente orden. Eso es la esencia de un régimen democrático. No se puede hablar de democracia sin hablar al mismo tiempo de elecciones. Las dos cosas van de la mano, existen simultáneamente, son como siameses políticos. Si uno habla de democracia, es decisión popular mayoritaria, y esas decisiones en el mundo entero se han organizado de tal manera que es con el voto, no con consultas, no con encuestas, no con llamadas telefónicas, no con pasar dejando un papelito debajo de la puerta de alguien, no con estampitas ni con oraciones, con el voto, con el sufragio, con el evento electoral, con un aparato grande y muy importante que se llama Registraduría Nacional del Estado Civil, que es la manera orgánica como el Estado participa del cumplimiento de ese mandato de contenido de decisión popular estrictamente. Eso parece que fuera algo muy elemental que no habría que repetirlo, pero en el momento que está atravesando la democracia colombiana es bueno recordarlo, es bueno repasar esas lecciones básicas de configuración del Estado moderno, de configuración del Estado democrático y sobre todo lo del artículo primero de la Constitución Política. Colombia es una república unitaria, república, no es cualquier cosa. República es la organización con base en las tres ramas del poder público. Unitaria en el sentido de que el poder está concentrado en un único centro de impulsión de las decisiones, el nivel central. Presidencia de la República, Congreso de la República. Colombia es un Estado social de derecho organizado como república unitaria. Ahí está todo el contenido de lo que viene en la Constitución. Eso es lo que define la configuración democrática de Colombia como Estado social y de derecho. Democrático, y por lo tanto en los artículos siguientes vienen los desarrollos de lo que significa entonces tener una democracia. Y la democracia existe si hay posibilidad libre, transparente, segura, pensada, oportuna de la voluntad de quien elige, y el que elige es la población, lo que sociológicamente llamamos el pueblo. El pueblo es una entelequia de las ciencias sociales. El pueblo no existe como un ente jurídico ni como un ente material. El pueblo es una creación, una ficción para dar a entender que hay una cantidad de población que toma las decisiones. Pero en materia de decisión electoral hay que tener en cuenta que no es lo mismo población que ciudadanía. Solo acuden a votar los que son ciudadanos, los que tienen cédula de ciudadanía. Los que no tienen cédula de ciudadanía en Colombia no votan para elegir Congreso, presidencia, vicepresidencia, para elegir alcaldes, gobernadores, diputados y concejales y ediles. Entonces, lo digo para que vayamos comprimiendo el concepto de a quiénes tiene que ir dirigido nuestro mensaje ahora que vamos a hablar de ello. Nuestro objetivo como Ministerio Público, de lo que yo me precio, estar a la cabeza en una actitud de servicio, de atención, no de pretendida jefatura, ni más faltaba, aunque la Constitución así lo llama en el 277, sino más bien como de facilitador de que los procesos se realicen y lleguen a buen término. Es porque yo estuve en el ordenamiento territorial 3 décadas y conozco palmo a palmo el territorio colombiano, las diferencias, las necesidades, las aspiraciones, las posibilidades que hay en cada uno de los territorios, y no es posible pretender que haya una sola orientación igualita para todo el mundo cuando la realidad allá en el territorio no es igual como es en las otras partes. Tenemos una
división político-administrativa bastante obsoleta, bastante desgastada, que yo he venido proponiendo. Ojalá algún día tengamos la buena ocurrencia de lograrlo, que Colombia ya agotó su organización político-administrativa en el nivel departamental, que eso ya no es el vestido institucional que necesita ese cuerpo social y político que se llama Colombia, que eso se diseñó en antiguas épocas y que aquí en Colombia lo más viable, lo más necesario y lo más oportuno es pasar a una configuración intermedia entre el nivel central nacional y el nivel local, y eso no son los departamentos, sino las regiones. Las regiones, lo que implica entonces replantear cuáles van a ser los nuevos límites de los departamentos, que no desaparecerán, sino que pertenecerán a las regiones. ¿Sí? Esa es una propuesta que venimos trabajando hace mucho tiempo con muchos sectores de la academia, de la política, del Congreso, de los partidos políticos, tratando de diseñar una propuesta de nueva organización territorial político-administrativa de Colombia, es decir, en donde se repartan las competencias y los recursos que se asignan al nivel central y por derecho propio, como ocurre hoy día con el acto legislativo 03 del año pasado, que ordenó hacer una ley orgánica para replantear la distribución de los recursos que son del orden nacional, que son los del presupuesto de rentas y los que vienen de regalías y los que vienen de crédito externo, para pasárselos progresivamente a las entidades territoriales, municipios y departamentos. Eso es una solución transitoria. Recordemos, con esto cierro esta parte introductoria, que la Constitución de 91 diseñó un modelo de transferencia de recursos y por supuesto de competencias y recursos para cumplir esas competencias, que iba ascendiendo desde el 22%, que arrancó en el año 92, y iba a llegar en 20 años al 46.5%. Y eso nunca se cumplió, y con sucesivas reformas se fue escamoteando esa conquista que se hizo en el año 91 en la Constitución, y hemos resultado haciendo, en vez de descentralización, lo que llamamos la recentralización, y se le ha ido quitando la posibilidad de desarrollo a las entidades territoriales, y por ahí se le ha ido quitando también la posibilidad de recibir los recursos por transferencia o participación por derecho propio, y por ahí entonces es la pobreza y la precariedad de las personerías también. Ahí hay una causa última que yo quiero que ustedes la reflexionen. Pero eso del Estado regional ya veremos, tendremos oportunidad de volverlo a tocar. En ese contexto, en ese panorama complejo, llegamos a esta temporada de calendario electoral. Empezó el 8 de marzo, se abrió la inscripción de cédulas, se han venido avanzando en algunas consultas de partidos, se hizo la elección de los jóvenes en los consejos municipales de juventudes, se han hecho múltiples elecciones de las que llamamos atípicas, que son ordenadas por el Consejo de Estado cuando se declara la nulidad de una elección anterior, y en todas hemos encontrado buen suceso. Hemos encontrado que no ha habido desórdenes, que no ha habido ataques, que no ha habido saboteo, que nadie ha quemado mesas, que no han vuelto a incendiar la registraduría como ocurrió alguna vez, desgraciadamente, que no ha habido asalto a los carros que llevan la logística hacia los sitios más apartados. Todo ha transcurrido en relativa tranquilidad. Y eso se debe, entre otras cosas, a varios factores que les quiero mencionar dos. A la participación activa y definitiva de la fuerza pública, policía y fuerzas militares, ejército, armada aérea, con la Policía Nacional. Más de 200.000 hombres dispusieron para la consulta que se hizo hace el 26 de octubre, se hizo exactamente, y salió bien todo. No hubo nada que reprochar. El comportamiento del votante fue ejemplar y las instituciones funcionaron bien, bastante bien. Los jurados de votación acudieron, fueron muy pocos los que no llegaron a su sitio. Los partidos mandaron sus testigos, las autoridades de control estuvieron presentes. Hicimos algo que les quiero yo participar. Hemos logrado un acuerdo entre el Contralor General de la República, el Registrador Nacional del Estado Civil y el Procurador General de la Nación para trabajar conjuntamente y siempre unidos el tema de la protección y desarrollo del proceso eleccionario hasta que termine en el año entrante, posiblemente en junio si hay segunda vuelta. Venimos trabajando en conjunto y vemos que eso ha dado un resultado
muy importante y lo pueden evidenciar que nuestra cabeza, a quien mostramos nosotros por la naturaleza del tema de la registraduría, pues la registraduría hoy apareció anoche en el tercer punto de favorabilidad en el pensamiento de los colombianos, lo que significa un reconocimiento a la tarea que venimos haciendo en conjunto, pero a nombre de la registraduría, porque se trata del tema de las elecciones y vamos a proteger, vamos a desarrollar y vamos a garantizar que las elecciones en el este año que viene se produzcan de la manera más tranquila, más llevadera y con una legitimidad que no quede lugar a dudas, y lo digo especialmente porque aquí en el vecindario hay una tragedia social, política y casi que militar en virtud de que no hubo un buen desarrollo de un proceso electoral y no hubo la publicación de las llamadas actas, que en el caso de Colombia son los formularios E14 que llenan a mano y los vamos a seguir haciendo a mano para evitar saboteo, para evitar hackeo, para evitar equivocaciones de algunas personas encargadas de transmitir los datos. Hay mucho control y no queremos que Colombia corra ese riesgo y llegue ese mal momento como ha pasado por aquí cerquita. Eso es un propósito que nosotros tenemos con el Contralor General y con el señor Registrador Nacional del Estado Civil. Vamos a hacer elecciones, vamos a garantizar que haya elecciones y esas elecciones van a ser absolutamente transparentes y limpias. Por eso nosotros diseñamos una estrategia de mensaje muy sencilla, muy clara, muy precisa, que se llama la paz electoral. Paz electoral es la respuesta a una indagación que hicimos muy profunda y muy amplia en el país de qué es lo que la gente anhela, quiere, reclama, espera en relación con el proceso electoral. Y lo primerito que la gente dice es que haya paz, que las elecciones se hagan en paz, que haya paz electoral, que nos dejen votar como nosotros queremos, que no vayan a interferir, que no haya saboteo, que no quemen las mesas. Y yo he dicho que no haya ni siquiera necesidad de trasladar una sola mesa de votación o un solo puesto de votación, que no haya ningún cambio, que todo se haga como se diseñó desde el principio. Y lo hemos venido ensayando y nos ha estado yendo bien. Incluso en la más reciente elección atípica de gobernación del departamento de Magdalena, en donde se había anunciado el apocalipsis por un lado y por el otro de dos candidaturas que iban punteando, pues realmente no pasó nada malo. Y tengo que decirlo porque es un hecho real y los que son de allá, ojalá estén aquí, saben eso. Los grupos que están los grupos irregulares, delincuenciales, criminales, bandidos, que están en proceso de paz total con el gobierno, que están en conversaciones, garantizaron la palabra de no sabotear y no interferir, ni con armas ni sin armas, para dejar en libertad a la gente de que votara como quisiera votar. Y quienes más se quejaban, quienes más hacían bulla, quienes hasta las 3 de la mañana, amaneciendo el día de la elección, o sea, amaneciendo domingo, nos tenían atiborrados de mensajes, de llamadas, de chat, de anuncios de que les iban a robar las elecciones, fueron los que ganaron y le cogieron 60,000 votos de ventaja al segundo, que fue el que perdió, y se suponía que esos eran los que iban a sabotear y a robarse las elecciones. Y no pasó nada. Y lo mismo Bichada, y lo mismo Putumayo, y lo mismo otras partes. Porque hay gente que también vive de meter la cizaña, de meter la zozobra, de anunciar apocalipsis, de deslegitimar, de escudarse en su mala gana y en su mala leche, de no ayudar a la democracia diciendo que las cosas van a salir mal o que se van a dañar o que va a caer el diluvio universal o que va a haber un terremoto o que el volcán Puracé va a estallar el día de las elecciones a las 6 de la mañana. Y eso tampoco lo vamos a permitir. Por eso es muy importante que los personeros de Colombia se apersonen, porque los personeros es para defender las personas. Ese es el origen etimológico de personería, apersonarse. Y por ahí los derechos humanos también, que tengo el orgullo de haber estado como personero en Popayán cuando se introdujo por primera vez en la legislación colombiana la obligación de los derechos humanos, porque antes de eso, antes del gobierno de Virgilio Barco, era subversivo hablar en Colombia de derechos humanos. Era perseguible el que hablaba de derechos humanos. Se tenía como auxiliador de las guerrillas. Yo fui víctima de esa persecución por parte de agentes del Estado. Y cuando eso llegó y se hizo ley, la ley 389, que después la revocaron, la derogaron, y se introdujo Colombia en el plano mundial de los derechos humanos con la Declaración de los Derechos Humanos, con la declaración con las convenciones de derechos humanos. Entonces ya comenzó el Estado a apersonarse también, pero a través de los personeros fue que logramos
que se introdujera la discusión y la asumir el tema de derechos humanos como algo institucional, algo que es un deber y una obligación de las entidades públicas y no un privilegio de los subversivos. De manera que tenemos el propósito de garantizar unas elecciones que dejen contento a Colombia, que nos dejen tranquilos, que lo que la gente, el pueblo, los votantes, la ciudadanía, técnicamente hablando, disponga, eso es, y eso va a ser. Pero para llegar allá tenemos que transitar por un camino que no es muy difícil, pero que sí queremos pedirles que tengamos plena claridad sobre lo que eso significa. Ustedes de ahí ven acá, los de aquí. Se llama paz electoral, estrategia de paz electoral conjunta entre Contralor, Procurador y Registrador. Partimos de un presupuesto ineludible e inocultable. Aquí en Colombia vamos a hacer elecciones. Primera premisa. No aceptamos el dicho perverso, disolvente, de poner en duda si se van a hacer o no elecciones. Se van a hacer las elecciones y hay un calendario electoral fijado por ley y el calendario es pedido por el registrador, que es autorizado por la ley y a su vez por la Constitución. Y eso no se va a cambiar. En Colombia nunca se ha cambiado el calendario electoral, no vemos por qué sea esta la primera oportunidad para tener que cambiarlo. Pero les digo más, ni siquiera el presidente de la República está pendiente de cambiar eso. Al contrario, lo que ha dicho es que las vamos a hacer y él va a garantizar, y lo viene haciendo. Y vienen dando la plata para que las fuerzas militares puedan desplegar toda su capacidad operativa para vigilar y garantizar la seguridad y la tranquilidad. Ahora les hablo de eso. No hay nadie que en Colombia haya dicho que no quiere que se hagan las elecciones en el momento en que se señala. Las fechas que nos esperan son 8 de marzo Congreso, Senado y Cámara, 31 de mayo Presidencia y Vicepresidencia y eventualmente en junio 21 otra vez segunda vuelta para Presidencia y Vicepresidencia. Eso es lo que está pendiente. Lo otro son accidentes, circunstancias, que si va a haber consulta el 8 de marzo, bueno, los partidos pedirán consulta y se les hará su consulta. Que si va a haber encuesta, eso es un tema de cada partido aparte, individual, privado de los partidos. Que entre otras cosas, recordemos, los partidos políticos no son entes públicos, son entes privados. Sin embargo, son los que definen la suerte de todo lo público, para que les pongan cuidado a eso. Entonces, primer tema, no hay ninguna posibilidad de que nadie piense, diga, sugiera que no se va a cumplir el calendario electoral. Lo vamos a hacer. Ese es nuestro empeño. Ahí comienza la tarea. Esa es la seguridad y que todo va a ir bien. No podemos tener ni siquiera duda si habrá o no elecciones en las fechas señaladas. Va a haber elecciones. Pero no basta con que citemos a las urnas y no basta con que la logística llegue toda al último rincón. Miren una cosa, aquí un paréntesis. Discutíamos con las fuerzas militares, con los altos mandos, la conveniencia desde el punto de vista militar de ellos de llegar a los más apartados rincones. Guainía, un corregimiento que queda, ¿cómo era que no tiene ni vereda, sino que apenas es corregimiento? Donde votan 34 ciudadanos. Que había que privilegiar donde hay más población, señor. Hay que ir a donde haya una cédula, allá hay que estar. Porque todo colombiano tiene el mismo e igual derecho a participar en la decisión de quiénes nos van a gobernar. No puede ser que se discrimine entre los de las ciudades que tienen más comodidad y los que están más arrancados, más despojados de los privilegios del Estado, de la atención de los servicios. Entonces tampoco se les va a permitir ni siquiera que puedan votar. Hay que ir a donde haya un puesto de votación y una mesa de votación. Ahí tiene que haber seguridad. Y en eso venimos trabajando en el Plan Democracia, con la Fuerza Militar y la Policía Nacional. Lo que pasa es que ya se superó el viejo criterio de que para que uno se sienta que hay seguridad, tiene que haber un pelotón, un batallón, un ejército en cada puesto de votación. La tecnología hoy día, ya lo hemos ensayado 3 veces en las últimas 3 veces, ayuda suficientemente para garantizar tranquilidad, seguridad, acceso, movilidad, sin necesidad de que haya allí en cada mesa un soldado o un policía o en cada puesto de votación un destacamento, una patrulla de 12 policías. No hay necesidad. Es decir, seguridad en las elecciones no significa tener ahí el uniforme verde.
o el camuflado. Ellos tienen la capacidad tecnológica, porque para eso la tecnología ayuda, para llegar y proteger. Ya lo ensayamos en las elecciones de gobernación, en las elecciones, en la consulta de los partidos de izquierda, lo hicimos a nivel nacional y salió bien, y nadie puede quejarse que no se dio seguridad. El concepto de seguridad hoy día es de capacidad y de tecnología, con las telecomunicaciones, con el transporte aéreo o helicoportado, con una dotación muy importante de lanchas rápidas por los ríos grandes de la parte de Orinoquía, que es la más lejana, que es donde hay menos población votante, pero que siguen siendo igual de colombianos como todos nosotros y tienen igual derecho constitucional a que el Estado les garantice la posibilidad de votar. Entonces, tenemos esa tranquilidad, venimos trabajando, nadie, ni el presidente, ni nadie, solo algunas gentes de algunos medios de comunicación que ustedes bien conocen, tratan de sembrar esa zozobra para empañar, para obnubilar, para ponerle sombras al proceso eleccionario, porque ese es su trabajo, esa es su tarea, mantener a la gente temblereque para ver si se va a pasar o no, para que en esa falta de seguridad meter allí intereses que no corresponden exactamente a los intereses de la Constitución. Entonces, primera premisa, elecciones. Va a haber elecciones en Colombia. Entonces, pensábamos, bueno, sí, habrá elecciones y no puede ser de cualquier manera, por cumplir un requisito, por dar una señal internacional, por justificar el gasto de una plata, no. Esas elecciones tienen que ser libres. Absolutamente libres, es que la gente tenga libertad de escoger, que no le impongan, que no le señalen, que no lo constriñan, que no lo compren o que no se venda también, porque es que cuando hay una compra de aquí para allá hay una compra, de allá para acá hay una venta, porque no puede haber compra sin venta. Porque si es solo compra, entonces es constreñimiento. Eso tenemos que ser conscientes nosotros y llevarle el mensaje a las personas, a la ciudadanía y a la población de cada uno de los municipios donde ustedes actúan. Tienen que ser libres, que no puede ser que lo lleven de la mano o como pasaba en viejas épocas, en algunas partes lejanas de la geografía colombiana, que 8 o 10 días antes recogían la cédula de los votantes y el día de la elección llegaban y hacían fila y les iban entregando la cédula para ver a dónde metían el dedo cuando se marcaba con tinta roja o azul o por quién votaban. Y ahora el control es llevando fotos, mandando fotos de que marcó el tarjetón donde le habían dicho que eso tenemos que acabarlo. Eso no puede seguir sucediendo. Entre otras cosas, el que hace eso, además de estar delinquiendo, está cometiendo una estupidez muy grande. Porque si hay algo sagrado, si hay algo lo más valioso que hay en una democracia es la capacidad de decidir quién lo va a dirigir a uno. Es decir, el voto. Esa es la moneda de cambio, esa es la moneda de oro de la ciudadanía. Usted es ciudadano porque tiene capacidad para votar, para elegir, para decidir, para participar en la conformación de los poderes públicos, como dice la Constitución. Entonces no es que es una, no, lo que pasa es que aquí como se acostumbra, aquí ya se sabe, entonces votamos. ¿Usted por quién va a votar, señor? No, yo voto por Milky. ¿Y quién es Milky? No, $1,500. Y pasa. Y nosotros no nos podemos hacer los bobos con eso. Y hay que denunciar. Y hay que ir a la autoridad. Yo sé lo que es ser personero y cómo llega uno a personero o a secretario general del Senado o a procurador, con el apoyo de los partidos políticos, con el apoyo de los dirigentes, con el apoyo del concejal, del alcalde, del jefe del concejal, del jefe del jefe del concejal y del jefe del jefe del jefe del concejal, que viene siendo un congresista. Eso es una cosa. Otra cosa es que uno tenga que trabajar y actuar por fuera de la legalidad, por fuera de la ley, a incumplir su deber. Yo sé lo que están pensando. Yo pasé por ahí, acabo de pasar por allí. Examinen mi comportamiento. Una cosa es cuando uno está del lado de la baranda y otra cosa cuando uno está del otro lado de la baranda. Sé de la debilidad de los personeros en los pueblos, sobre todo en los pueblos pequeños, donde se tienen que someter vergonzosamente a la tiranía de un alcalde, que ni siquiera el presupuesto les da. Pero hay que levantar la cabeza con dignidad. Eso de ser personero no es cualquier cosita. Y vamos a buscar entonces la dignificación mediante esa ley estatutaria que habíamos hablado hace un par de meses con unos compañeros de usted que estuvieron acá. Entonces, no hay duda, vamos a hacer elecciones y esas elecciones serán libres. Pero además de libres tienen que ser transparentes, es decir, sin trampas.
Sin trampas es que usted no va a llevar 2 o 3 tarjetones. Y entonces a un jefe político le manda la foto con el celular, se va a dejar meter celular. Todo el mundo tiene derecho a llevar celular al cubículo, eso no se va a quitar. Entonces le toma la foto a uno, pero entonces por acá lleva las gafas Ray-Ban esas con cámara y le toma la foto al otro y hacen una trampa y cobra en varias partes. Y termina celebrando con lechona en el que perdió. Porque así pasa en nuestro país. Eso es una idiosincrasia, eso no se puede decir cultura ni costumbre, una idiosincrasia de la gente que no le pone seriedad al acto eleccionario. Mire, cuando uno vende el voto, una persona vende el voto, o lo regala, que no lo hace a conciencia, o se deja constreñir, o se deja halagar por alguna oferta de un bien más adelante, de un servicio más adelante, lo que está haciendo es renunciando a su poder, está renunciando a su dignidad, está renunciando a su ciudadanía. Pero lo que es peor, el que no va a votar y prefiere quedarse viendo televisión o esperando a ver si llueve o se dedica a otra tarea y no sale, y aquí en Colombia el camino más largo para ir a votar es en los pueblos, y la gente que más rápido llega y más temprano y más madruga son la gente campesina, no la gente de acá, de las ciudades. Dejan para lo último, y es como un espectáculo que ya sabemos que va a suceder cuando van a ser las 4 de la tarde y están contramatándose en Corferias, en Unicentro o en Ciudad Bolívar para ver si los dejan entrar a votar. Entonces yo les digo, eso no es como en los bancos, que si llegan las 4 de la tarde, todo el que estaba adentro lo dejan que consigne o que retire plata. El que no llegó a las 4, adentro o afuera, no puede votar, porque esa es una exigencia del sistema electoral, de transparencia del sistema electoral. Entonces, invitar a la gente a que vote temprano, a que salgan a votar. El que vende el voto o el que hace abstencionismo gratuito, porque hacer abstención también es una posición política, el que hace abstencionismo pasivo, porque no le importa, porque no le merece, porque le da jartera, porque está enguayabado, 1000 razones habrá, lo que está haciendo es renunciando a su poder, a su dignidad de ciudadano, a su capacidad de decidir. Y el día de mañana, cuando los que sí votaron y eligieron a unos señores o señoras tomen decisiones, no puede ni siquiera abrir la boca, porque tuvo la oportunidad y la desperdició. Y no puede salir a quejarse de que están diciendo mal las cosas porque ¿por qué no participó? ¿Por qué no fue a la configuración del poder político como dice la Constitución? Y eso vale para el que no va voluntariamente, vale mucho más y se aplica mucho más en el que vende el voto, en el que regala su propia personalidad, en el que entrega por unos pesos o por una dádiva o por un servicio, por una oferta de algo futuro e incierto, el futuro de su familia, de sus hijos. Ese es el mensaje que hay que llevarle a la gente. No se puede exigir que una cosa, mejor, no se puede criticar, rechazar que se haya hecho mal una cosa si uno no participó y renunció al derecho que la Constitución le da a configurar ese poder político. Entonces tienen que ser transparentes, sin trampas, sin trampas, sin trampas. Pero además de que esas elecciones las hagamos, sean libres y sean transparentes, tienen que ser seguras. Seguras en el entendido de que jurados, testigos, gente que participa en la logística, los medios de comunicación, los partidos y especialmente los votantes tengan todas las garantías para salir de su casa, ir a votar como quieran y volver tranquilos a su casa. Ese es el proceso completo. Hay que garantizarle a la gente que tenga tranquilidad y libertad. Eso implica que no puede haber un solo grito siquiera. Eso implica que la fuerza pública tiene que apoderarse de los territorios donde hay presencia delincuencial y criminal de organizaciones que están por fuera de la legalidad. Y hay que sacarlos de allí para que no perturben, para que no dañen. Esa es la tarea de la Fuerza Militar y de la Policía Nacional. Garantizarle al ciudadano entonces que sus elecciones sean seguras. Y esas elecciones que las vamos a hacer, que son libres, que son transparentes, que son seguras, tienen que hacerse en el día que toca. El día que está señalado, en oportunidad. Por eso tienen que ser realmente oportunas. No puede ser ni a las 10 de la mañana ni a las 5 de la mañana. A las 8 de la mañana se abren las urnas y a las 4 de la tarde se cierra. El que esté, haya votado, el que haya votado. No se le da un centímetro de espacio a nadie y no se le da un milímetro,
un segundo de tiempo a nadie para que pueda votar. La gente sabe que tiene que votar hasta las 4 de la tarde. Pues tienen que hacer un esfuerzo por llegar con suficiente anticipación para que puedan ejercer ese derecho. Lo que vimos cuando se hizo la consulta de las izquierdas fue patético. Eran las 9 de la mañana y andaba Colombia entera inundada con unos videos haciendo algarabía y quejándose. 8 iba 1 hora. Entonces, ¿qué es lo que cogían? La mesa 1. O sea que en la mesa 1 votan las cédulas más antiguas. O sea, la gente más vieja, los ancianos. Obviamente ellos no tienen la misma capacidad de movilidad. Generalmente hay que acompañarlos, caminan despacito, no encuentran la cédula, no ven. Es muy difícil que ellos ejerzan el derecho, pero lo hacen, pero se demora. Entonces la cola no avanza. Mientras que la de las cédulas más nuevas o la gente intermedia, pues eso va rapidito y el jurado le va chequeando, registran su voto, mete su tarjetón y se va. Entonces mostraban eso, sabotearon y se robaron las elecciones, están aquí, no nos dejan votar, no quieren que votemos. Sacaron más, el doble de votos de lo que esperaban sacar. Esperaban sacar 1.300.000 y sacaron 2.700.000. Eso tampoco se puede permitir. Entonces, elecciones que sean libres, que sean transparentes, que sean seguras, que sean oportunas en su momento, con segundos, con minutos, con horas, con días, con calendario, en la fecha que está fijado. No va a haber cambio de calendario electoral. Y esas elecciones con esas características necesitan un contenido, y es que sean conscientes, que la persona que va a votar sepa qué es lo que está haciendo, entienda que se trata de escoger el Congreso de la República, el Senado o en Cámara, bueno, y también las curules de la CITREP, las 16 curules del Acuerdo de Paz, que en este periodo tienen 4 años más. Ellos empezaron en la mitad, o sea, eran 8 años, 8 años, 2 periodos en Senado 5 de comunes y en Cámara 5, y 16 curules de los municipios PEDET, que aquí debe haber muchos municipios PEDET. Esas de CITREP se van a elegir de nuevo por otros 4 años y hasta ahí nomás. O sea, para que también completen 8 años. Eso es lo que vamos a hacer, que sean conscientes. Por ejemplo, que sepan que hay municipios en donde se puede votar por cámara de negritudes al mismo tiempo, por cámara de CITREP al mismo tiempo que por cámara departamental, que no es excluyente uno de otro. O se puede votar por otras circunscripciones especiales, o los colombianos en el exterior, que también puede votar. Incluso los colombianos del exterior empiezan 8 días antes a votar allá donde ellos se encuentran. Si nosotros garantizamos, si nos proponemos, si nos comprometemos, si estamos convencidos que lo que necesita Colombia es renovar su mando, renovar los líderes, renovar el Congreso de la República, renovar quiero decir darle una nueva oportunidad de 4 años, no necesariamente cambiando la gente. Cada quien verá por quién vota. Si reeligen a uno que está o eligen uno nuevo que no estaba. En el de la presidencia no se puede porque aquí no hay reelección. Hay que elegir a alguien distinto. Pero en Congreso sí se puede. La gente verá qué hace con su voto. Pero lo que queremos es hacer pedagogía, orientarlos para que hagan las cosas bien en favor de la democracia. Y termino diciéndole algo patético. Y nosotros en el territorio, el Ministerio Público, y aquí quiero hacer mención a la Defensoría del Pueblo, que la hemos convocado. Ellos pasan muy ocupados en territorio, tanto funcionarios, asesores, contratistas como altos directivos, y no tienen mucho tiempo para venir a enterarse de estas cosas porque pasan es haciendo alarmas tempranas, alertas tempranas que nadie les para bola y terminan convirtiéndose en profecías tempranas. Todo lo que dice una alerta temprana, incluyendo lo del volcán Puraceque, yo llegué de allá el viernes, pasa. Porque no hay es una cosa, un formalismo, una cosa de sacar algo, cada bendita alerta temprana es un libro, que no lo lee ni el que lo hizo, menos las autoridades, y no se han involucrado, y los vuelvo a convocar públicamente para que se metan en el tema del Ministerio Público para proteger las elecciones, no para quedarse desde afuera de bombardearlas con comunicados o con críticas o con informaciones que no corresponden a la realidad. Y le voy a dar un tema, con esto termino. Nosotros reunimos a la cúpula militar y de policía en una cosa que se llama Plan Democracia, que es obligación legal, que ellos lo hacen y lo coordina el Ministerio del Interior.
Conclusión con estos señores. Si mucho, el 4% de todo el territorio continental, sin meter las islas, el 4%, si mucho, estaría comprometido y habría problemas el día de las elecciones. Mire que ya después de eso hemos hecho 2 elecciones ya, la votación de los del pacto y la de Magdalena. Eso es distinto, ellos que conocen el terreno y saben allá, a decir lo siguiente. Salió por allá en un periódico, creo que en Inglaterra, en el Reino Unido, el presidente lo criticó mucho, porque así como dicen que no va a haber elecciones, que van a cambiar la fecha, que no se sabe, que tienen interés de quedarse en el poder, que la constituyente, que van a dar un golpe de Estado, que van a declarar el estado de conmoción para, imagínense, tanta cosa que se inventan. Pues esa es otra conspiración contra la tranquilidad de la gente. Entonces, ¿quién hay del Cauca aquí? Del Tambo, ¿quién hay? ¿De dónde eres? Bueno, tú conoces el Tambo. Entonces resulta que hay un corregimiento que se llama Huisitó. Corregimiento. Ese corregimiento tiene varias veredas. Una de veredas de esas se llama La Mesa. No, La Mesa no, La Paz. Vereda La Paz. Corregimiento de Huisitó, municipio del Tambo, departamento del Cauca. Cuando hacen el informe, entonces no dicen, allá en la vereda La Paz hubo un ataque furtivo, le dieron bala al ejército, a la policía, sino el municipio del Tambo está en poder de los criminales. Extrapolan, claro, es que esa vereda queda en el corregimiento que queda en el municipio del Tambo, pero no es todo el municipio del Tambo el que está comprometido. Ni están siempre ahí. ¿Qué es lo que hacen estos grupos? Emboscan al ejército, los esperan, los atacan, asesinan gente o ponen una bomba o tumban un helicóptero y se van para otro lado. Luego tampoco es que sean dueños del territorio. Si uno pone la información así, exactamente como fue, deja una sensación. Hay problemas, hay dificultades, el Estado le falta recuperar la soberanía en el territorio, hay que trabajar. Pero otra cosa es cuando le pintan a uno que son 860 de los 1.104 municipios, 860 es el 80% más, que está perdido. Una cosa es decir, ha habido actividades criminales, repudiables, condenables, durante los últimos 3 años en sitios que quedan en tantos municipios. Que decir, en todos los territorios de todos esos municipios, el Estado no actúa, lo han sacado de allí, no ejerce la soberanía, no hay autoridad y eso está en manos de los delincuentes. Es diferente, es muy diferente. Incluso muchas veces hay ataques tipo antigua guerrilla contra el ejército y la policía mientras pasan un cargamento de cocaína, de marihuana, de cualquier cosa de esas. Y atacan para poder distraer y poder pasarlos el producto. Entonces hay que ser muy cuidadosos en la información. Y esta crítica la hemos hecho abiertamente y yo la repito. Quienes tenemos acceso a la comunidad a través de la información tenemos que ser muy responsables y muy juiciosos. Tampoco es que estemos en Suiza, pero, ¿sí? Aquí hay problemas, aquí hay dificultades, pero yo les aseguro que más dificultades va a haber para ir a las urnas por el invierno de marzo o por cualquier fenómeno natural o por sequía que por orden público. Tenemos plena confianza en lo que nos han dicho las fuerzas militares y de policía, en el sentido de que ellos están listos para proteger a los colombianos. Y a esto le sumamos que el gobierno en la política de paz total, que no ha dado los resultados que se esperaban, hay que decirlo, todavía falta mucho resultado y falta poco tiempo de presidencia. Se han comprometido en lo de paz total y hasta ahora han cumplido. Los que se han comprometido. Comuneros del Sur, Golfo, bueno, y está pendiente de una cosa que están por allá en el exterior. Esta semana ya vienen con el resultado, ojalá que sea favorable, que van a dejar tranquila la elección, porque ellos también están buscando un proceso de sometimiento a la justicia con unos tratamientos menos drásticos, para que abandonen el narcotráfico, la lucha armada y todas esas cosas, que debo decirlo, ya no hay en Colombia una lucha armada por razones ideológicas.
con el interés de sustituir las instituciones, con la intención de establecer un nuevo régimen político, filosófico, ideológico, institucional. No, aquí lo que hay es bandidos, narcotraficantes, traquetos, secuestradores de niños, traficantes de personas, explotadores ilícitos de las riquezas naturales, especialmente el oro. Eso es lo que hay, y de eso es que viven, y eso alimenta mucho esas actividades violentas que no dejan de ser perturbadoras. Entonces, resumiendo, nosotros vamos a tener elecciones, y esas elecciones las vamos a hacer en libertad, pero además tiene que estar acompañada de mucha transparencia, y esa elección libre y transparente tiene que ser segura, con toda la fuerza de la fuerza militar y la policía. Y esas elecciones libres, transparentes, seguras van a ser oportunas. Y además de eso van a ser conscientes. Y lo mejor de todo, cuando hayamos hecho la elección, que sean libres, que sean transparentes, que sean seguras, que sean oportunas y que sean conscientes, que todos nos metamos a que se garantice plenamente el resultado que digan las urnas. Favorezca a quien favorezca. No tenemos ninguna restricción. No se trabaja para nadie en particular. Para la democracia, para las instituciones, para el cumplimiento de la Constitución, para los colombianos en general. No para un partido, no para un líder, no para un candidato, que también tenemos libertad de tenerlo y apoyarlo. Pero esto de las elecciones van a ser libres, transparentes, seguras, oportunas, conscientes y con garantía total del resultado que arrojen las urnas el día de las elecciones. Muchas gracias.